Hasta la fecha, el arte no es, ni ha sido considerado históricamente, dentro de las profesiones de subsistencia, mucho menos el medio para obtener fama y fortuna. Incluso no todos los grandes genios del arte han vivido una vida plena y abundante, incluso mereciéndola. Es algo tal vez triste el saber que a grandes figuras y extraordinarios virtuosos no se les reconoció su gran valía. Muy al contrario, se les vio opacados, juzgados y con el dinero apenas suficiente para poder sobrevivir. A continuación les he recopilado la triste historia de 10 genios del arte que murieron en la más espantosa miseria. Comencemos con Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart fue considerado un niño genio a los 4 años de edad, cuando compuso su primera obra musical. Mozart fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo arzobispado de Salzburgo, en Austria. Es considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Es también el maestro del clasicismo. La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para fortepiano, operística y coral, logrando una popularidad y una difusión internacional. Además de ser un genio prolífico, pues legó más de 626 obras musicales. Si consideramos la prematura muerte de Mozart a los 35 años, se le puede calificar como el compositor más prolífico de la música académica, ya que es justo mencionar que Mozart gozó de la fama y gloria, además de una posición económicamente firme. Sin embargo, su pésima administración financiera y su proclividad a vivir rodeado de lujos por encima de sus ingresos le ocasionó varias quiebras económicas, debiendo pedir dinero a sus amigos de manera constante. En 1791, después de una gira de conciertos exitosos, regresó a Viena. Mozart se puso a trabajar en el Requiem y preparó los ensayos de la flauta mágica. Esta se estrenó con enorme éxito el 30 de septiembre, con el propio Mozart como director. En octubre del mismo año, su salud empeoró. Caminaba con su esposa cuando de pronto se sentó en un banco y muy agitado comentó a Constance: «Me han envenenado». El 20 de noviembre, la enfermedad se intensificó y cayó postrado en cama, sufriendo hinchazón, dolores y vómitos. A las 12:55 de la madrugada del 20 de noviembre de 1791, Mozart falleció en Viena a la edad de 35 años, y su funeral tuvo lugar en la Catedral de San Esteban, donde anteriormente se había casado con Constance. El día 6 de diciembre fue amortajado según el ritual masónico, esto es, cubierto con un manto negro con una capucha. El entierro de Mozart fue de tercera categoría, con un coste de 8 florines y medio, más un suplemento de 3 florines para pagar al coche fúnebre, lo usual para miembros de la burguesía media. Fue enterrado al anochecer, siendo trasladado el féretro en coche de caballos hasta el cementerio de Saint Marx, en Viena, en el que recibió sepultura en una tumba comunitaria simple, algo así como una fosa común. El cortejo fúnebre lo compusieron Antonio Salieri y otros 5 músicos. Su esposa no se dignó a acudir y mucho menos a llevar a sus hijos. Mozart es considerado por los expertos como el músico más importante en la historia de la música, y su obra Eine kleine Nachtmusik, que escuchan como fondo, se ubica entre las 10 obras más reproducidas en la historia. Franz Schubert fue un genio que toda su vida vivió bajo las sombras y la pobreza. Sus obras no sonaron en teatros o recitales ni fueron interpretados por grandes orquestas. A lo mucho serían las piezas más pedidas en reuniones bohemias en Viena. Su vida nunca estuvo llena de lujos, más bien siempre estuvo llena de desgracias y muerte, pero alcanzó el estado crítico cuando abandonó su hogar por enfrentamientos con su padre.
El músico padeció de sífilis y gonorrea. La primera acabaría poco a poco con su vitalidad, y la segunda sería el impacto fulminante junto con una fiebre tifoidea. Se cree además que Schubert también sufría de bipolaridad, razón por la cual dejó varias de sus obras incompletas. El músico también sufría de adicción al sexo y al alcohol. Todos esos trastornos fueron, sin duda, el resultado de una vida llena de traumas, tristezas, excesos y pobreza. En el 2020, el Ave María de Schubert, que es la pieza que escuchan como música de fondo, fue la tercera en número de reproducciones en el género de música clásica en Spotify, con más de 5.400.000 reproducciones. Esto sin considerar las interpretaciones en bodas y en misas fúnebres. Vincent van Gogh, nacido en 1853 en Holanda, fue un pintor mentalmente inestable. Sus cuadros, grandes exponentes del postimpresionismo, marcaron el inicio de una profunda renovación artística a finales del siglo XIX. Aunque es considerado como uno de los pintores más influyentes de la historia, durante su vida solo vendió una obra, titulada El Viñedo Rojo. La compradora fue la pintora y coleccionista Anna Boch. Lo compró en una exposición de Bruselas por apenas 400 francos. Sus últimos años estuvieron marcados por fuertes crisis nerviosas que agravaron su estado mental y terminó siendo internado en un hospital psiquiátrico. Durante una de sus crisis, su gran amigo y compañero de profesión, Paul Gauguin, le regaló un cuadro donde Van Gogh se encontraba pintando los girasoles. El artista vio reflejada su locura en el cuadro de su amigo y comenzó una pelea que terminó con la mutilación de su oreja, cortándosela él mismo con una cuchilla. Es en esta etapa de su vida donde abundan los autorretratos y podemos encontrar algunas de sus obras maestras. De entre ellas, una se ubica en el 10º lugar de las 10 pinturas más caras del mundo, ya que está valuada en $153.3 millones estadounidenses. Rembrandt van Rijn fue un pintor y grabador holandés, considerado como el artista pictórico más talentoso y prolífico de Holanda. Aunque fue uno de los principales partícipes del estilo barroco, no fue capaz de encasillar sus obras ni se acomodó a una corriente artística. Muy al contrario, era él quien lideraba tendencias, innovaba y cambiaba constantemente su forma de pintar. Se le recuerda principalmente por sus magistrales retratos de grupo, alejados de todos los convencionalismos de la época. Su forma de usar la luz y la sombra, llamado en italiano el chiaroscuro, por su creador, el milanés Caravaggio, fue muy útil para atraer la atención a los sucesos y a las figuras que representaba, ya que le otorgan un aire dramático a sus obras. A pesar de ser un artista con gran talento y muy respetado, sus últimos años de vida los pasó en condiciones pésimas. Su gran amor, su amante y su hijo Titus, las 3 personas más cercanas al artista, fallecieron. Y las deudas que contrajo el pintor le obligaron a vender su casa y el resto de sus posesiones. Murió en la miseria más absoluta en 1669 a los 63 años de edad. Sin embargo, una de sus obras pertenece al top 10 de las pinturas más caras del mundo. De hecho, se ubica en el 9º lugar con un valor de $177.4 millones. Amedeo Clemente Modigliani, nacido en Livorno, Italia, en 1884, fue un pintor y escultor italiano, conocido por sus retratos y desnudos en un estilo que se caracterizaba por el alargamiento de los rostros y las figuras, lo cual no fue bien acogido durante su vida, pero que logró gran aceptación posteriormente. Pasó su juventud en su país natal, Italia, donde estudió el arte de la antigüedad y el Renacimiento. En 1906 se muda a París, donde entra en contacto con prominentes artistas como Pablo Picasso, Kisling, Diego Rivera, entre muchos otros. Su obra es profusa en pinturas y dibujos. Si bien durante el periodo de 1909 hasta 1914 se dedicó principalmente a la escultura.
Durante su vida tuvo poco éxito. Con frecuencia cambiaba sus pinturas por alimentos o bebidas alcohólicas. En mayo de 1919 vuelve a París, en donde su salud se deteriora con rapidez. Padecía meningitis tuberculosa, que había empeorado rápidamente a partir de noviembre, lo que no le impidió seguir deambulando por las calles en la noche, borracho y pendenciero. El 22 de enero de 1920, después de permanecer en la cama durante 4 días, sin dar noticia alguna a nadie, 2 colegas y amigos suyos lo encontraron inconsciente en el camastro de su estudio, rodeado de botellas de vino y de latas de sardina vacías. Fue hospitalizado de emergencia en el Hospital Charité, en donde murió 2 días después, el 24 de enero, a las 20:45 horas, sin sufrimiento ni conciencia, porque lo habían sedado con una inyección. Cabe la pena mencionar que, paradójicamente, unos días antes había pedido el permiso al gobierno francés para contraer matrimonio con Jeanne. Los más importantes artistas de Montmartre y Montparnasse siguen los funerales hasta el cementerio de Père-Lachaise. El funeral es impresionante y de gran magnitud. Pese a que la familia de Modigliani no tuvo el tiempo de asistir debido a un problema con los pasaportes y al tiempo que se tardaba entonces en trasladarse desde Italia a Francia, el 27 de enero, 1 millar de personas, amigos, compañeros, modelos, artistas y todo tipo de gente que conocía a Modigliani siguen en un silencio impresionante al coche fúnebre decorado con flores y guiado por 4 caballos negros en la Place Saint-Augustin. Irónicamente, el mismo día de su entierro, la Galería de Bambé exhibe alrededor de 20 pinturas de Modigliani. Por fin, el éxito y la fama que fueron deseados por Modigliani durante toda su vida ya nunca más le fueron negados después de su muerte. Y tal como reza el mismo epitafio en la lápida de su tumba, la muerte lo alcanzó cuando llegó a la fama. Resulta tan profética esta afirmación, tanto es así que una de sus obras se ubica en el 7º lugar de las 10 pinturas más caras del mundo, con un valor de 198.7 millones de dólares estadounidenses. Georges-Pierre Seurat fue un pintor francés. Es el inventor del puntillismo, también llamado neoimpresionismo, y precursor de las técnicas de impresión a color, estilo que posteriormente utilizaría Paul Gauguin. Sus obras más destacadas las realizó pintando miles de puntos de colores puros. En esa época, el estudio del color en su obra no era bien valorada por los críticos de arte, que evitaron que los coleccionistas adquirieran sus cuadros. Esta situación provocó que Seurat tuviera una situación económica delicada. Pero la precaria situación de miseria no impidió que el artista perdiese el tiempo en cuanto a relaciones personales y noches de borrachera. A los 31 años falleció de difteria, dejando su última obra, El circo, inacabada y muriendo en la más absoluta miseria. Resulta paradójico que uno de sus dibujos de nombre Audubon, fichado en 1887, fue subastado en Sotheby's, en París, por casi 5 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a 5.350.000 dólares. Paul Gauguin, nacido en 1848, fue un pintor postimpresionista francés que asentó las bases del arte moderno y pasó grandes penurias económicas a lo largo de su vida. Antes de dedicarse por completo a la pintura, fue agente de bolsa hasta la crisis bursátil de 1882. A partir de ese momento, las deudas le obligaron a emigrar a Panamá, ya que no encuentra clientes que compren sus cuadros. Cayó gravemente enfermo en 1887 y se vio obligado a volver a París, donde conoció a Van Gogh. Al no llegarse a entender mutuamente, se muda nuevamente a la Gran Bretaña. Allí conoce a Émile Bernard, quien le influyó y cambió radicalmente su postura impresionista. El uso del color, creando figuras planas sin apenas matizar y remarcando los contornos, favoreció la creación de sus pinturas más representativas. Gauguin pasó sus últimos años de vida en Tahití,
y murió desesperado, enfermo, borracho y en soledad a la edad de 54 años. Sin embargo, una de sus pinturas ocupa el cuarto lugar en el ranking de las pinturas más costosas, al haberse adquirido a un precio de $247.2 millones. Ahora es turno de abordar las trágicas muertes de los escritores. Franz Kafka fue un escritor bohemio en la lengua alemana. Su obra, de las más influyentes de la literatura universal, es una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con elementos fantásticos, y tiene como principales temas los conflictos paterno-filiales, la ansiedad, la filosofía existencialista, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales. Kafka fue uno de los escritores más influyentes de la cultura universal, con obras como La Metamorfosis y un gran número de relatos cortos. Kafka padeció depresión clínica y fobia social durante toda su vida, y murió a causa de la tuberculosis. Sus obras fueron publicadas hasta después de su muerte, ya que él no quería que se dieran a conocer en vida. En el ranking elaborado de los 100 libros más leídos de la historia, figuran en la posición número 15 su novela El Proceso, y el cuento corto La Metamorfosis se ubica en el sitio 68. Edgar Allan Poe es el maestro del relato corto y es un renovador de la novela gótica. Además, es reconocido mundialmente por sus cuentos de terror. Desde joven fue un prodigio de las letras y el lenguaje. Fue el primer estadounidense que intentó vivir exclusivamente de la escritura, fracasando en múltiples ocasiones. La vida de Poe estuvo llena de altibajos, afectado constantemente por sus problemas de alcoholismo. A pesar de haber saboreado el éxito con el cuento corto El Cuervo, Poe nunca pudo llevar una vida del todo decente, llegando a pasar hambre en ocasiones. Los últimos años de vida del poeta fueron los más duros, ya que nunca se pudo recuperar del todo de la muerte de su prima y esposa Virginia Clemm. Cuando parecía que se encendía una luz a la vida de Poe con el reencuentro del primer amor de su vida, el final llegó inesperada y abruptamente, ya que el 3 de octubre de 1849, el escritor fue encontrado deambulando por las calles en un estado deplorable y delirante, muriendo 4 días después. Las circunstancias y causas de su muerte aún siguen siendo un misterio. Dentro del género del terror, Allan Poe se ubica en segundo lugar entre los autores más vendidos, tan solo detrás de Stephen King. Oscar Wilde fue un escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés, nacido en 1854. Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres victoriano tardío. Además, fue una celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio. Hoy en día es recordado por sus epigramas, sus cuentos, sus obras de teatro, su única novela, El retrato de Dorian Gray, y la tragedia de su encarcelamiento seguida de su muerte prematura. Como un portavoz del esteticismo, se dedicó a varias actividades literarias. Publicó un libro de poemas, dio conferencias en Estados Unidos y Canadá acerca del Renacimiento inglés y después regresó a Londres, donde trabajó prolíficamente como periodista. Era bien conocido por su ingenio mordaz, su vestir extravagante, así como su brillante e inteligente conversación. En el apogeo de su fama y éxito, mientras su obra maestra de teatro, La importancia de llamarse Ernesto, seguía representándose en el escenario con éxito, Wilde demandó al padre de su amigo y amante Alfred Douglas por difamación, al haber sido acusado de homosexualidad. Después de una larga serie de juicios y por las pruebas presentadas para el caso, Wilde fue declarado culpable de indecencia grave y encarcelado por 2 años, obligado a realizar trabajos forzados, perdiendo durante el penoso proceso la fama y el prestigio que había ganado, así como su familia. Tras su liberación partió inmediatamente a Francia, en donde murió de manera indigente en París a la edad de 46 años.
Muero como he vivido, por encima de mis posibilidades. Este es el caso del escritor Oscar Wilde, un derrochador que siempre vivió rodeado de lujo y que en el lecho de muerte en un hotel parisino sorbía un selecto champán de una copa rodeado de sus amigos más fieles. En el top de los 100 libros más vendidos de la historia, su novela El retrato de Dorian Gray ocupa el lugar número 12. Finalmente, una frase de Oscar Wilde que dice: escribí cuando no conocía la vida. Ahora que entiendo su significado, ya no tengo que escribir. La vida no puede escribirse, solo puede vivirse. Pues bien, quiero agradecerles a todos aquellos que tuvieron la gentileza y el interés de seguir este video hasta el final en este minuto número 20. Muchas gracias por su atención. Finalmente se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles Carpe Diem y Tempus Fugit. This is the end, my own.